En un pequeño hospital de Buenos Aires, mientras las luces fluorescentes parpadeaban en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, María Elena sostenía entre sus manos temblorosas una pequeña estampa desgastada de San Judas Tadeo. Era la madrugada del 28 de octubre, y su hijo de apenas 20 años yacía conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón después de un accidente que los médicos habían declarado como prácticamente irreversible. El neurocirujano había sido claro: las posibilidades de recuperación eran mínimas, casi nulas. Sin embargo, María Elena había escuchado hablar del santo de las causas imposibles desde su infancia en un pequeño pueblo de Tucumán, donde su abuela le contaba historias de milagros que parecían sacados de otro tiempo. Esa noche, mientras el silencio del hospital se volvía ensordecedor, comenzó a susurrar una oración que había aprendido de memoria décadas atrás, sin saber que estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría no solo su vida, sino la comprensión misma de lo que significa tener fe cuando todo parece perdido. La historia de María Elena no es única, ni tampoco extraordinaria en el sentido de que sea la única persona que ha experimentado la intercesión poderosa de San Judas Tadeo en momentos de desesperación absoluta. Miles de personas alrededor del mundo han descubierto que existe una fuerza espiritual capaz de transformar las circunstancias más adversas, de abrir caminos donde solo parece haber muros infranqueables, de encender esperanza en corazones que han sido consumidos por la oscuridad del desaliento. Pero lo que hace especial el caso de María Elena, y lo que convierte su experiencia en un testimonio poderoso para todos nosotros, es la manera en que su encuentro con San Judas Tadeo no solo cambió la condición médica de su hijo, sino que transformó completamente su comprensión de cómo funciona la fe verdadera en un mundo que constantemente bombardea nuestra mente con pensamientos negativos, dudas paralizantes y temores que drenan nuestra capacidad de creer en lo imposible. Vivimos en una época donde los pensamientos negativos parecen multiplicarse con una velocidad alarmante. Las noticias que consumimos, las redes sociales que revisamos obsesivamente, las conversaciones que escuchamos en el trabajo, en la familia, en los círculos sociales, todo parece conspirar para alimentar una narrativa de escasez, de limitación, de imposibilidad. Nos levantamos cada mañana con la mente ya cargada de preocupaciones sobre el futuro, con ansiedades sobre situaciones que tal vez nunca se materialicen, con miedos que se han vuelto tan familiares que los consideramos parte natural de nuestra existencia. Estos pensamientos no son simplemente molestias menores que podemos ignorar, son fuerzas activas que drenan nuestra energía espiritual, que debilitan nuestra capacidad de conectar con lo divino, que crean barreras invisibles pero muy reales entre nosotros y los milagros que Dios desea manifestar en nuestras vidas. San Judas Tadeo, el apóstol que caminó junto a Cristo durante su ministerio terrenal, que presenció de primera mano el poder transformador del amor divino, que dedicó su vida entera a llevar esperanza a los lugares más oscuros del mundo antiguo, tiene enseñanzas profundas y prácticas sobre cómo podemos silenciar estos pensamientos destructivos y restaurar la pureza de nuestra fe. Su sabiduría no es teórica ni abstracta, nace de la experiencia vivida de alguien que enfrentó persecución, rechazo, incomprensión y finalmente el martirio, pero que nunca permitió que las circunstancias externas contaminaran la claridad de su conexión con Dios. A través de su intercesión y sus enseñanzas, podemos aprender a crear un espacio sagrado en nuestra mente, un santuario interior donde la voz de Dios puede ser escuchada por encima del ruido ensordecedor de un mundo que ha perdido la capacidad de silencio, de contemplación, de fe verdadera. Para comprender realmente la profundidad de las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el manejo de los pensamientos negativos y la restauración de la fe, necesitamos transportarnos a la Galilea del siglo I, una región que vivía bajo la opresión constante del Imperio Romano, donde las familias judías luchaban por mantener su identidad cultural y religiosa en medio de una ocupación militar que no solo controlaba sus cuerpos sino que también intentaba dominar sus mentes y sus corazones. Judas Tadeo, cuyo nombre arameo era Judá, nació en este contexto de tensión política y espiritual, en una familia que tenía vínculos directos con la línea davídica y que se mantenía firme en sus convicciones religiosas a pesar de las presiones externas para asimilarse a la cultura greco-romana dominante. Su padre, Cleofás, era hermano de San José, lo que convertía a Judas Tadeo en primo hermano de Jesús según la carne, una relación familiar que le proporcionó desde la infancia una perspectiva única sobre la naturaleza divina y humana del Salvador.
Creció escuchando las conversaciones familiares sobre las profecías mesiánicas, observando de cerca la vida cotidiana de Jesús durante sus años formativos, siendo testigo de la sabiduría extraordinaria que manifestaba el Hijo de María incluso en su juventud. Esta cercanía familiar, sin embargo, no le garantizó una comprensión automática de la misión divina de su primo. Como muchos de los familiares de Jesús, Judas Tadeo tuvo que pasar por un proceso de revelación gradual, de apertura del corazón y la mente para reconocer en aquel carpintero de Nazaret al Mesías prometido por las Escrituras. El momento específico de su llamado apostólico ocurrió durante uno de los viajes de Jesús por las ciudades de Galilea, cuando el Maestro se detuvo en Caná, el mismo lugar donde había realizado su primer milagro público convirtiendo el agua en vino. Judas Tadeo estaba trabajando en los campos de su familia cuando escuchó que su primo había llegado al pueblo y estaba enseñando cerca del pozo donde las mujeres venían a buscar agua al atardecer. La curiosidad lo llevó hasta el lugar, pero lo que encontró superó todas sus expectativas. Jesús no solo estaba hablando sobre el reino de los cielos con una autoridad que jamás había escuchado en ningún rabino, sino que sus palabras parecían tener el poder de transformar instantáneamente los corazones de quienes las escuchaban con fe sincera. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas de Galilea pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, Jesús se acercó directamente a Judas Tadeo y le dijo palabras que quedarían grabadas en su memoria para toda la eternidad: sígueme, y te haré pescador de hombres, portador de esperanza para aquellos que han perdido toda esperanza, luz para quienes caminan en tinieblas más profundas que la noche. No fue una invitación casual ni una sugerencia amigable, fue un llamado divino que resonó en lo más profundo de su ser con una fuerza que no podía resistir ni cuestionar. En ese momento, Judas Tadeo comprendió que toda su vida anterior había sido una preparación para este momento, que cada experiencia, cada dificultad, cada momento de duda o de fe, había estado dirigiéndolo hacia este encuentro transformador con su destino eterno. Durante los 3 años que siguió a Jesús por los caminos polvorientos de Palestina, Judas Tadeo fue testigo de milagros que desafiaban todas las leyes conocidas de la naturaleza y la lógica humana. Vio cómo su maestro calmaba tempestades con una palabra, cómo multiplicaba panes y peces para alimentar multitudes hambrientas, cómo devolvía la vista a ciegos de nacimiento y hacía caminar a paralíticos que llevaban décadas postrados en sus lechos. Pero más impactantes que estos prodigios físicos fueron los milagros de transformación interior que presenció día tras día, corazones endurecidos por años de resentimiento que se ablandaban con una sola mirada de Jesús, mentes atormentadas por pensamientos obsesivos de culpa y vergüenza que encontraban paz instantánea al escuchar las palabras del Salvador, espíritus quebrantados por tragedias aparentemente sin sentido que recuperaban la esperanza y la capacidad de amar nuevamente. Fue durante estos años de formación intensiva que Judas Tadeo desarrolló su comprensión profunda sobre la naturaleza de los pensamientos negativos y su impacto devastador en la vida espiritual de las personas. Observó cómo Jesús trataba con individuos que llegaban a él completamente consumidos por la desesperación, personas que habían perdido no solo la esperanza en sus circunstancias específicas, sino la capacidad misma de creer que algo bueno podía sucederles alguna vez. Vio cómo el maestro no minimizaba ni negaba la realidad de sus sufrimientos, pero tampoco permitía que esas realidades definieran las posibilidades futuras de transformación y sanación. El día de Pentecostés marcó un punto de inflexión decisivo en la vida apostólica de Judas Tadeo. Cuando las lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo, él experimentó una transformación interior que fue mucho más allá de la capacidad de hablar en lenguas desconocidas. Sintió como el Espíritu Santo llenaba no solo su mente y su corazón, sino cada célula de su ser, equipándolo con un poder sobrenatural para discernir los pensamientos y las intenciones más profundas de las personas que se acercarían a él buscando ayuda espiritual. Esta gracia especial le permitió desarrollar métodos extraordinariamente efectivos para ayudar a las personas a identificar, confrontar y silenciar los patrones de pensamiento destructivo que mantenían sus almas en prisiones invisibles pero muy reales. Sus viajes apostólicos lo llevaron por territorios que hoy conocemos como Siria, Mesopotamia y Persia, regiones donde las culturas paganas habían desarrollado sistemas filosóficos y religiosos que, aunque contenían elementos de verdad y sabiduría, también habían creado estructuras mentales muy complejas que generaban ansiedad, temor y desesperación en las poblaciones.
En las ciudades de Edesa y Nisibis, Judas Tadeo se encontró con comunidades enteras que vivían atormentadas por la creencia de que estaban condenadas por fuerzas cósmicas más allá de su control, que sus destinos estaban sellados por los caprichos de dioses arbitrarios y crueles, que no existía esperanza real de liberación o transformación. Fue en estos contextos culturales tan desafiantes donde Judas Tadeo desarrolló sus enseñanzas más profundas sobre la renovación de la mente y la restauración de la fe. Comprendió que no bastaba con predicar sobre el amor de Dios de manera general y abstracta, necesitaba proporcionar herramientas prácticas y específicas que permitieran a las personas desarraigar de sus mentes las mentiras que habían aceptado como verdades incuestionables durante generaciones enteras. Sus métodos combinaban la oración contemplativa con ejercicios de meditación en las escrituras, prácticas de ayuno que purificaban no solo el cuerpo sino también los patrones de pensamiento, y técnicas de intercesión que conectaban directamente a los creyentes con el poder transformador del Espíritu Santo. El martirio de San Judas Tadeo, junto con San Simón el Celote, ocurrió en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, cuando ambos apóstoles fueron capturados por sacerdotes paganos que se sentían amenazados por el crecimiento explosivo del cristianismo en la región. Los relatos históricos describen cómo, incluso mientras era torturado, Judas Tadeo continuó enseñando a los presentes sobre el poder de mantener la mente fija en las promesas de Dios en lugar de permitir que las circunstancias temporales definieran su realidad espiritual. Sus últimas palabras, según el testimonio de quienes estuvieron presentes, fueron una oración pidiendo que Dios concediera a todos los que invocaran su intercesión la gracia especial de silenciar los pensamientos que los separaban de la fe verdadera. La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles tiene sus raíces en estos acontecimientos históricos, pero se desarrolló más completamente durante los primeros siglos del cristianismo cuando las comunidades que él había fundado comenzaron a experimentar milagros extraordinarios al invocar su intercesión en situaciones que parecían humanamente irresolubles. Los cristianos perseguidos durante las épocas de Diocleciano y otros emperadores romanos descubrieron que la oración a San Judas Tadeo no solo les proporcionaba fortaleza para soportar torturas físicas, sino que también les daba una claridad mental sobrenatural que les permitía mantener su fe intacta incluso cuando todo en su entorno parecía contradecir la bondad y el poder de Dios. Las enseñanzas espirituales de San Judas Tadeo sobre el silenciamiento de pensamientos negativos se fundamentan en una comprensión profunda de la naturaleza humana que va mucho más allá de la psicología moderna, aunque curiosamente complementa y enriquece muchos de los descubrimientos contemporáneos sobre el funcionamiento de la mente. Su primera enseñanza fundamental se centra en lo que él llamaba la vigilancia del umbral, un concepto que se refiere a la necesidad de desarrollar una conciencia aguda sobre el momento exacto en que un pensamiento negativo intenta ingresar a nuestra mente. Según San Judas Tadeo, la mayoría de las personas pierden la batalla contra los pensamientos destructivos no porque estos sean intrínsecamente más poderosos que los pensamientos de fe, sino porque no desarrollan la sensibilidad espiritual necesaria para detectarlos en sus etapas iniciales, cuando aún pueden ser rechazados con relativa facilidad. Esta vigilancia del umbral requiere lo que el santo describía como oración contemplativa continua, un estado de conexión constante con Dios que no se limita a momentos específicos de devoción formal, sino que permea cada actividad de la vida diaria. No se trata de estar repitiendo oraciones vocales constantemente, sino de mantener una parte de la conciencia siempre abierta a la presencia divina, como una antena espiritual que permanece sintonizada con la frecuencia del cielo incluso mientras la mente consciente se ocupa de tareas mundanas. Cuando una persona desarrolla esta capacidad, explica San Judas Tadeo, comienza a percibir los pensamientos negativos como intrusos extraños que no pertenecen al espacio sagrado de una mente que habita en Dios, en lugar de aceptarlos automáticamente como productos naturales de su propia personalidad o circunstancias. La segunda enseñanza esencial se conoce como el principio de sustitución inmediata, una técnica que va mucho más allá de simplemente tratar de no pensar en algo negativo, lo cual, como bien sabemos, tiende a ser contraproducente. San Judas Tadeo enseñaba que la mente humana no puede permanecer vacía, si expulsamos un pensamiento sin reemplazarlo inmediatamente con algo más poderoso y atractivo, ese mismo pensamiento o uno similar regresará con mayor fuerza. La clave está en tener preparado un arsenal espiritual de verdades bíblicas, promesas divinas,
recuerdos de milagros pasados y experiencias de la bondad de Dios que puedan ser invocados instantáneamente cuando detectamos la aproximación de un pensamiento destructivo. Este arsenal no puede ser genérico o impersonal, debe ser cuidadosamente personalizado para cada individuo según sus luchas específicas, sus debilidades particulares y los tipos de pensamientos negativos que tienden a atacar su fe con mayor frecuencia. Por ejemplo, una persona que lucha constantemente con pensamientos de insuficiencia e inferioridad necesitará tener muy presente versículos bíblicos y experiencias personales que confirmen su valor infinito a los ojos de Dios, mientras que alguien que es atormentado por ansiedades sobre el futuro requerirá un conjunto diferente de verdades espirituales que fortalezcan su confianza en la providencia divina. San Judas Tadeo recomendaba dedicar tiempo cada mañana, preferiblemente durante las primeras horas después del despertar cuando la mente está más clara y receptiva, para revisar y refrescar este arsenal espiritual, de manera que esté fácilmente accesible durante los momentos de tentación o ataque mental. La tercera enseñanza profunda se refiere a lo que el santo llamaba la transformación de la perspectiva temporal, una habilidad espiritual que permite a los creyentes ver sus circunstancias actuales desde la perspectiva de la eternidad en lugar de quedar atrapados en la visión limitada del momento presente. Muchos pensamientos negativos obtienen su poder destructivo del hecho de que magnifican los problemas temporales hasta convertirlos en realidades absolutas e inmutables, creando la ilusión de que la situación actual es permanente y definitiva. San Judas Tadeo enseñaba técnicas específicas de meditación que permiten a la mente elevarse por encima de las circunstancias inmediatas y contemplar la vida desde la perspectiva de Dios, quien ve el final desde el principio y conoce perfectamente cómo cada dificultad presente puede ser transformada en bendición futura. Esta transformación de perspectiva no es una forma de negación o escape de la realidad, sino todo lo contrario, es una manera de ver la realidad más completamente, incluyendo dimensiones que normalmente permanecen ocultas a la percepción ordinaria. Cuando una persona aprende a practicar esta elevación espiritual de manera regular, los problemas que antes parecían abrumadores e insuperables comienzan a reducirse a su tamaño real, que generalmente es mucho menor de lo que aparentaban cuando eran vistos únicamente desde el nivel de las emociones y los temores humanos. Además, esta práctica desarrolla gradualmente una confianza sobrenatural en la capacidad de Dios para crear soluciones que van más allá de lo que la mente humana puede imaginar o planificar. La cuarta enseñanza esencial se centra en la purificación de la imaginación, un proceso que San Judas Tadeo consideraba absolutamente crucial para mantener una fe sólida e inquebrantable. Explicaba que la imaginación humana, cuando no está disciplinada espiritualmente, tiende a crear escenarios futuros basados en los peores temores y las experiencias negativas del pasado, generando una realidad virtual de sufrimiento que puede ser tan intensa y convincente como cualquier experiencia real. Estas imágenes mentales de desastre, fracaso, rechazo o pérdida se vuelven semillas de pensamientos negativos que germinan y crecen hasta dominar completamente la vida interior de la persona. La purificación de la imaginación implica entrenar deliberadamente esta facultad mental para que produzca imágenes que estén alineadas con las promesas de Dios y las posibilidades de transformación que Él desea manifestar en nuestras vidas. Esto no significa crear fantasías irreales o negar las dificultades genuinas, sino aprender a imaginar creativamente cómo Dios podría obrar en medio de nuestras circunstancias para producir resultados que glorifiquen su nombre y beneficien nuestro crecimiento espiritual. San Judas Tadeo recomendaba dedicar tiempo cada día a lo que él llamaba visualización santificada, un ejercicio en el cual la persona se imagina vívidamente experimentando la respuesta de Dios a sus oraciones, no como una técnica de manifestación egoísta, sino como una manera de alinear su fe y expectativas con la voluntad divina. La quinta enseñanza se conoce como el ayuno mental, una práctica que complementa el ayuno físico tradicional pero que se enfoca específicamente en abstenerse voluntariamente de ciertos tipos de información, conversaciones y entretenimientos que alimentan patrones de pensamiento negativo. San Judas Tadeo observó que así como el cuerpo se ve afectado por la calidad de los alimentos que consume, la mente es profundamente influenciada por la calidad de la información que procesa regularmente. En su época, esto se refería principalmente a conversaciones pesimistas, chismes destructivos y enseñanzas filosóficas que promovían el fatalismo o la desesperanza. En nuestro tiempo, el principio se aplica de manera aún más urgente a los medios de comunicación,
Las redes sociales y los tipos de entretenimiento que bombardean constantemente nuestra conciencia con imágenes y mensajes de violencia, escasez, conflicto y desesperación. El ayuno mental no es una forma de ignorancia voluntaria o de desconexión irresponsable de la realidad, sino una estrategia inteligente para proteger la pureza de nuestro espacio mental y crear las condiciones óptimas para que la fe pueda crecer y fortalecerse. San Judas Tadeo recomendaba periodos específicos de ayuno mental, especialmente durante épocas de crisis o cuando se está buscando dirección divina para decisiones importantes. Durante estos periodos, la persona se abstiene deliberadamente de consumir información que no sea estrictamente necesaria para sus responsabilidades esenciales, y en su lugar llena ese tiempo y espacio mental con lecturas espirituales, oración contemplativa y reflexión sobre las obras de Dios en su vida y en la historia de la salvación. La sexta enseñanza fundamental se refiere a la comunión de los santos como fortaleza mental, un concepto que reconoce que la batalla contra los pensamientos negativos no debe ser librada en aislamiento, sino en comunión consciente con todos los santos que han enfrentado y vencido desafíos similares a lo largo de la historia. San Judas Tadeo enseñaba que cada vez que una persona se siente abrumada por pensamientos de duda, temor o desesperación, puede invocar conscientemente la intercesión y el ejemplo de santos específicos que lucharon contra tentaciones similares y emergieron victoriosos. Esta práctica no es meramente psicológica, sino que se basa en la realidad teológica de la comunión de los santos, que establece una conexión espiritual real entre los creyentes en la tierra y aquellos que ya han alcanzado la gloria celestial. Cuando una persona desarrolla el hábito de recurrir regularmente a esta comunión sobrenatural, descubre que tiene acceso a una fuente de fortaleza y sabiduría que va mucho más allá de sus recursos personales. Los santos no solo interceden por nosotros ante el trono de Dios, sino que también nos transmiten, de manera misteriosa pero real, algo de la gracia y el poder que ellos recibieron para vencer sus propias luchas. San Judas Tadeo explicaba que esto es especialmente poderoso cuando se hace de manera específica y personal, no solo pidiendo la intercesión general de los santos, sino estudiando sus vidas, comprendiendo sus luchas particulares y aplicando conscientemente las estrategias espirituales que ellos utilizaron para mantener su fe inquebrantable en medio de las circunstancias más adversas. Los testimonios de milagros atribuidos a la intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos proporcionan evidencia convincente de la efectividad de estas enseñanzas cuando son aplicadas con fe sincera y perseverancia. Uno de los casos más documentados y extraordinarios ocurrió en la Ciudad de México durante la epidemia de cólera de 1833, cuando una joven madre llamada Esperanza Morales se encontró en una situación que parecía absolutamente desesperada. Su esposo había muerto durante los primeros días de la epidemia, dejándola sola con 4 hijos pequeños, sin recursos económicos y viviendo en uno de los barrios más afectados por la enfermedad. Cuando el menor de sus hijos, un bebé de apenas 8 meses, comenzó a mostrar los síntomas característicos del cólera, Esperanza comprendió que había llegado al límite de sus fuerzas humanas. La situación de Esperanza era representativa de miles de familias que enfrentaban circunstancias similares durante esa época devastadora, pero su historia se volvió extraordinaria por la manera en que decidió responder a la crisis. En lugar de permitir que su mente fuera consumida por pensamientos de desesperación y fatalismo, recordó las enseñanzas sobre San Judas Tadeo que había escuchado de su abuela, una mujer profundamente devota que había emigrado desde España llevando consigo una devoción ancestral al santo de las causas imposibles. Siguiendo las instrucciones que había recibido en su infancia, Esperanza comenzó una novena a San Judas Tadeo, pero no de manera mecánica o rutinaria, sino aplicando específicamente las técnicas de purificación mental y transformación de perspectiva que forman parte integral de la verdadera devoción al santo. Durante los 9 días de la novena, Esperanza disciplinó su mente para rechazar sistemáticamente cada pensamiento de temor, desesperanza o resentimiento que intentara invadir su conciencia. Cada vez que se encontraba imaginando la muerte de su hijo o visualizando un futuro de miseria y abandono, inmediatamente sustituía esas imágenes con recuerdos vívidos de la bondad de Dios en su vida, con promesas bíblicas específicas sobre la protección divina de las viudas y los huérfanos, y con imágenes mentales de su familia restaurada y floreciente bajo el cuidado providencial del Padre Celestial. Esta disciplina mental no era fácil. Requería un esfuerzo consciente y constante, especialmente durante las noches cuando el bebé lloraba con fiebre y los síntomas parecían empeorar progresivamente.
El quinto día de la novena, algo extraordinario comenzó a suceder en la mente y el corazón de Esperanza. A pesar de que las circunstancias externas no habían cambiado significativamente, experimentó una paz sobrenatural que no podía ser explicada por ningún factor natural. Esta paz no era una negación de la gravedad de la situación, sino una certeza interior profunda de que Dios estaba obrando de maneras que ella no podía ver ni comprender completamente. Junto con esta paz vino una claridad mental extraordinaria que le permitió tomar decisiones prácticas sobre el cuidado de su hijo que no había sido capaz de considerar cuando su mente estaba nublada por el pánico y la desesperación. El séptimo día de la novena, Esperanza despertó antes del amanecer con una inspiración súbita sobre un remedio herbal específico que podría ayudar a su hijo. Esta inspiración no vino como un pensamiento ordinario, sino como una certeza interior tan clara y convincente que no podía dudar de su origen divino. Más extraordinario aún fue el hecho de que, cuando salió a buscar las hierbas necesarias en el mercado local, se encontró con una anciana indígena que no solo tenía exactamente lo que necesitaba, sino que se negó a aceptar pago alguno, diciendo que había tenido un sueño en el cual San Judas Tadeo le había pedido que preparara esa medicina específica para una joven madre que vendría a buscarla esa mañana. El noveno y último día de la novena, el bebé de Esperanza experimentó una recuperación tan rápida y completa que los vecinos que habían estado esperando noticias de su muerte quedaron asombrados y comenzaron a hablar de un milagro evidente. Pero el milagro más profundo, según el propio testimonio de Esperanza años más tarde, no fue solo la sanación física de su hijo, sino la transformación completa de su vida interior que había ocurrido durante esos 9 días de disciplina mental y espiritual. Había aprendido a mantener su mente fija en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias externas, una habilidad que la sirvió durante el resto de su vida y que transmitió a sus hijos y nietos como un legado espiritual más valioso que cualquier herencia material. Otro testimonio contemporáneo igualmente poderoso viene de los archivos de la Basílica de San Judas Tadeo en Chicago, donde se documenta el caso de Roberto Silva, un ingeniero de origen colombiano que emigró a Estados Unidos en 1995 buscando mejores oportunidades para su familia. Roberto había logrado establecerse profesionalmente y traer a su esposa e hijos a Chicago, pero en el año 2008, durante la crisis financiera global, perdió su empleo y se encontró enfrentando la posibilidad de perder su casa, su estatus migratorio y todo lo que había construido durante más de una década de trabajo arduo y sacrificios. La situación se complicó aún más cuando su hijo mayor, que estaba en su último año de universidad, fue diagnosticado con una condición médica que requería tratamiento costoso y prolongado. Roberto describe cómo, durante los primeros meses después de perder su empleo, su mente se convirtió en un campo de batalla constante contra pensamientos de fracaso, vergüenza y desesperación. A pesar de haber sido criado en una familia católica devota, había permitido que las presiones de la vida moderna y la búsqueda del éxito profesional gradualmente erosionaran su vida espiritual hasta el punto de que la oración se había vuelto algo esporádico y superficial. Cuando la crisis llegó, se dio cuenta de que no tenía las herramientas espirituales necesarias para mantener su fe y su paz mental en medio de circunstancias tan adversas. Fue su esposa, María, quien sugirió que comenzaran una novena a San Judas Tadeo, recordando cómo su propia madre había recurrido al santo durante momentos difíciles en Colombia. Inicialmente, Roberto se mostró escéptico, considerando que necesitaba soluciones prácticas y no supersticiones religiosas, pero su desesperación creciente lo llevó finalmente a acceder a participar en la devoción. Sin embargo, lo que comenzó como una concesión reluctante a los deseos de su esposa se transformó gradualmente en una experiencia espiritual que cambió no solo sus circunstancias externas, sino su comprensión fundamental de la fe y la providencia divina. Durante la novena, Roberto aplicó conscientemente las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el control de los pensamientos negativos, aunque en ese momento no era completamente consciente de que estaba siguiendo un método espiritual específico. Cada vez que su mente comenzaba a reproducir escenarios catastróficos sobre el futuro de su familia, se obligaba a sí mismo a recordar momentos específicos en su vida cuando Dios había proporcionado soluciones inesperadas a problemas aparentemente insolubles. Gradualmente, desarrolló la capacidad de detectar los pensamientos destructivos en sus etapas iniciales y reemplazarlos inmediatamente con actos de confianza en la bondad divina.
El cambio más notable ocurrió durante el sexto día de la novena, cuando Roberto experimentó lo que describió como una renovación completa de su perspectiva. En lugar de ver su situación como una tragedia personal o un fracaso individual, comenzó a comprenderla como una oportunidad para profundizar su fe y descubrir aspectos de la providencia divina que habían permanecido ocultos durante los años de prosperidad relativa. Esta transformación de perspectiva no minimizó la realidad de sus desafíos, pero cambió completamente su manera de relacionarse con ellos, permitiéndole mantener la paz interior y la claridad mental necesarias para tomar decisiones sabias y aprovechar oportunidades que antes habría pasado por alto debido a la ansiedad y el pánico. El milagro tangible comenzó a manifestarse durante la segunda semana después de completar la novena, cuando Roberto recibió una llamada telefónica de un antiguo colega que había escuchado sobre su situación y quería ofrecerle una posición en una empresa de consultoría que estaba expandiendo sus operaciones en el mercado latino. La posición no solo le proporcionaba un salario superior al que había tenido en su empleo anterior, sino que también incluía beneficios de salud que cubrían completamente el tratamiento médico de su hijo. Más extraordinario aún fue el hecho de que la empresa estaba dispuesta a proporcionar la flexibilidad necesaria para que Roberto pudiera pasar más tiempo con su familia durante el periodo de tratamiento de su hijo. Pero Roberto insiste en que el milagro más profundo fue la transformación de su vida interior y su relación con Dios. La experiencia de aplicar las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el control de los pensamientos negativos le había proporcionado herramientas espirituales que continuó utilizando mucho después de que sus circunstancias externas se hubieran estabilizado. Desarrolló el hábito de comenzar cada día con un periodo de vigilancia del umbral, examinando conscientemente su estado mental y emocional para detectar cualquier pensamiento o actitud que pudiera interferir con su capacidad de confiar en Dios y servir a su familia con alegría y generosidad. Un tercer testimonio particularmente conmovedor viene de los registros del Santuario Nacional de San Judas Tadeo en Famalicão, Portugal, donde se documenta el caso de Ana Cristina Ferreira, una mujer de 42 años que había luchado durante más de una década contra episodios recurrentes de depresión severa que resistían todos los tratamientos médicos y psicológicos convencionales. Ana Cristina había perdido a su hijo único en un accidente automovilístico cuando el joven tenía apenas 19 años, y desde entonces había vivido en un estado de dolor emocional tan intenso que había perdido completamente la capacidad de experimentar alegría, esperanza o propósito en la vida. La condición de Ana Cristina era particularmente desafiante porque su depresión no se limitaba a episodios específicos, sino que se había convertido en un estado mental constante caracterizado por pensamientos obsesivos de culpa, resentimiento hacia Dios y una convicción profunda de que su vida había perdido todo significado y valor. Había intentado suicidarse en 3 ocasiones diferentes y los profesionales de la salud mental que la trataban habían comenzado a considerar su caso como prácticamente intratable. Su hermana mayor, Teresa, que había sido su principal apoyo durante todos esos años de sufrimiento, decidió como último recurso llevarla en peregrinación al santuario de San Judas Tadeo, aunque Ana Cristina se mostró inicialmente resistente a cualquier forma de práctica religiosa. El primer día de su visita al santuario, Ana Cristina experimentó lo que describió como una confrontación directa con San Judas Tadeo, no en el sentido de una visión o aparición, sino como una presencia espiritual tan tangible y poderosa que no podía ser ignorada ni negada. Durante la misa matutina, mientras el sacerdote leía el Evangelio, Ana Cristina sintió como si las palabras estuvieran siendo dirigidas específicamente a ella, no de manera general como había ocurrido en ocasiones anteriores, sino con una precisión y relevancia que parecían imposibles de explicar como meras coincidencias. Por primera vez en años, experimentó un momento de silencio interior en el cual los pensamientos obsesivos que normalmente dominaban su mente se detuvieron completamente, permitiéndole escuchar lo que describió como la voz de Dios hablando directamente a su corazón. Durante los 7 días que permaneció en el santuario, Ana Cristina aplicó intensivamente las prácticas espirituales asociadas con la devoción a San Judas Tadeo, pero adaptadas específicamente a su condición mental y emocional. Trabajó con uno de los sacerdotes del santuario para desarrollar técnicas personalizadas de sustitución de pensamientos que tomaran en cuenta la naturaleza específica de sus obsesiones mentales. En lugar de simplemente tratar de suprimir los pensamientos de culpa y desesperación, aprendió a reconocerlos como síntomas de una herida espiritual profunda que necesitaba sanación, no condena o resistencia violenta.
El proceso de sanación no fue instantáneo ni fácil, pero Ana Cristina comenzó a experimentar periodos progresivamente más largos de paz mental y claridad emocional. Más importante aún, desarrolló la capacidad de distinguir entre los pensamientos que provenían de su propia personalidad y experiencias genuinas, y aquellos que parecían ser inyectados en su mente por fuerzas externas destructivas. Esta discriminación espiritual le permitió comenzar a recuperar el control sobre su vida interior y a desarrollar estrategias efectivas para mantener su equilibrio mental incluso cuando enfrentaba recuerdos dolorosos o situaciones desafiantes. El momento decisivo de su transformación ocurrió durante el 5.º día de su estancia en el santuario, cuando experimentó lo que describió como una visión interior de su hijo, no como una alucinación o fantasía, sino como una experiencia espiritual auténtica en la cual pudo percibir que él se encontraba en un estado de paz y felicidad completas en la presencia de Dios. Esta experiencia no eliminó su dolor por la pérdida, pero transformó completamente la naturaleza de ese dolor, convirtiéndolo de una fuente de desesperación en una forma de amor que podía coexistir con la alegría y la esperanza. Ana Cristina comprendió que su hijo no hubiera querido que ella destruyera su vida a causa de su muerte, sino que encontrara maneras de honrar su memoria viviendo con propósito renovado y sirviendo a otros que enfrentaran tragedias similares. Cuando regresó a su hogar en Oporto, Ana Cristina había desarrollado un conjunto completo de herramientas espirituales para mantener su estabilidad mental y emocional. Continuó practicando diariamente los ejercicios de vigilancia mental que había aprendido, pero también comenzó a compartir su experiencia con otros padres que habían perdido hijos, convirtiéndose gradualmente en una fuente de esperanza y orientación para personas que enfrentaban tragedias similares. Su transformación fue tan notable que varios profesionales de la salud mental que habían trabajado con ella expresaron su asombro por la completitud y durabilidad de su recuperación, reconociendo que había ocurrido algo que iba más allá de los mecanismos ordinarios de sanación psicológica. Las prácticas espirituales concretas que San Judas Tadeo recomienda para silenciar los pensamientos negativos pueden ser organizadas en un programa sistemático que cualquier persona puede adaptar a sus circunstancias particulares y nivel de experiencia espiritual. La práctica fundamental es la novena tradicional a San Judas Tadeo, pero realizada con una comprensión profunda de sus componentes psicoespirituales en lugar de ser recitada de manera mecánica o rutinaria. La novena debe comenzar con un periodo de preparación durante el cual la persona identifica específicamente los tipos de pensamientos negativos que más frecuentemente atacan su fe y su paz interior, creando lo que San Judas Tadeo llamaba un mapa de batalla mental que permitirá dirigir las oraciones y ejercicios de manera más efectiva. Cada día de la novena debe incluir 3 componentes esenciales: purificación, sustitución y fortalecimiento. La purificación implica un periodo de examen de conciencia durante el cual la persona revisa honestamente los pensamientos que han dominado su mente durante las 24 horas anteriores, identificando aquellos que han sido destructivos o contrarios a la fe y pidiendo específicamente perdón y liberación de estos patrones mentales. Este examen no debe ser realizado con espíritu de autocondena, sino con la actitud de un científico espiritual que está estudiando objetivamente el funcionamiento de su propia mente para poder optimizarlo. La fase de sustitución requiere que la persona reemplace conscientemente cada pensamiento negativo identificado con una verdad espiritual específica y relevante. Esto no puede ser hecho de manera general o abstracta, sino que requiere una preparación cuidadosa en la cual se seleccionan versículos bíblicos, promesas divinas, testimonios de santos, o recuerdos personales de la bondad de Dios que correspondan directamente a cada tipo de pensamiento destructivo. Por ejemplo, si la persona lucha con pensamientos de insuficiencia económica, debe tener preparadas promesas específicas sobre la providencia divina, ejemplos bíblicos de cómo Dios ha provisto para sus hijos en situaciones de necesidad, y recuerdos personales de ocasiones cuando experimentó la provisión inesperada de Dios. El componente de fortalecimiento implica ejercicios específicos que desarrollan la capacidad de la mente para mantener pensamientos positivos y edificantes durante periodos prolongados, en lugar de simplemente reaccionar defensivamente contra pensamientos negativos. Estos ejercicios incluyen meditación contemplativa en las perfecciones de Dios, visualización santificada de las bendiciones que Dios desea otorgar, y lo que San Judas Tadeo llamaba conversación interior continua con el Santo, tratándolo como un amigo íntimo y consejero espiritual que está constantemente disponible para proporcionar orientación y fortaleza.
La oración central de la novena debe ser personalizada para incluir peticiones específicas no solo sobre las circunstancias externas que preocupan a la persona, sino también sobre la transformación de su vida mental y emocional. Es importante pedir explícitamente la gracia de desarrollar la vigilancia espiritual necesaria para detectar pensamientos negativos en sus etapas iniciales, la sabiduría para distinguir entre pensamientos genuinos que requieren atención y pensamientos destructivos que deben ser rechazados, y la fortaleza para mantener la disciplina mental necesaria para practicar estos principios consistentemente. El uso de objetos sagrados durante la novena puede intensificar significativamente su efectividad, pero debe ser hecho con comprensión correcta de su propósito espiritual. Una imagen o estatua de San Judas Tadeo sirve como punto focal para la concentración y como recordatorio visual de la presencia intercesora del santo, pero no debe ser considerada como un talismán mágico que funciona automáticamente. Las velas encendidas durante la oración simbolizan la luz de la fe que disipa las tinieblas de los pensamientos negativos, y el acto de encenderlas puede convertirse en un ritual de compromiso renovado con la disciplina mental que se está desarrollando. La medalla de San Judas Tadeo, cuando es llevada como recordatorio constante de su intercesión, puede servir como una alarma espiritual que nos recuerda practicar la vigilancia del umbral durante las actividades diarias. Cada vez que la persona toca o ve la medalla, puede ser una oportunidad para hacer una breve evaluación de su estado mental actual y aplicar las técnicas de purificación y sustitución si es necesario. Esta práctica transforma la devoción de algo que se limita a momentos específicos de oración formal en una presencia continua que permea toda la vida diaria. Las visitas a santuarios o iglesias dedicadas a San Judas Tadeo proporcionan oportunidades especiales para intensificar la práctica espiritual, especialmente cuando se combinan con el sacramento de la reconciliación y la participación en la Eucaristía. El ambiente sagrado de estos lugares, impregnado por las oraciones de miles de devotos a lo largo del tiempo, crea condiciones especialmente favorables para experimentar la intercesión poderosa del santo y recibir gracias extraordinarias de sanación interior. La aplicación de estas enseñanzas de San Judas Tadeo a los desafíos de la vida moderna requiere una comprensión clara de cómo los principios eternos pueden ser adaptados a contextos contemporáneos sin perder su esencia espiritual. En nuestra época de información constante y estimulación sensorial abrumadora, la práctica de la vigilancia del umbral se vuelve aún más crucial pero también más desafiante. Los pensamientos negativos no solo vienen de nuestras preocupaciones personales, sino que son constantemente alimentados por el flujo continuo de noticias alarmantes, imágenes perturbadoras, y mensajes de escasez y conflicto que caracterizan gran parte de los medios de comunicación contemporáneos. La ansiedad moderna, que se ha convertido en una epidemia que afecta a personas de todas las edades y trasfondos sociales, puede ser efectivamente confrontada aplicando los principios de transformación de perspectiva temporal que San Judas Tadeo enseñaba. La mayoría de nuestras ansiedades se centran en escenarios futuros que pueden nunca materializarse, pero que nuestra imaginación no santificada presenta como certezas inevitables. Aprender a disciplinar la imaginación para que produzca imágenes alineadas con las posibilidades divinas en lugar de con nuestros peores temores puede transformar dramáticamente nuestra experiencia diaria de paz y confianza. Las crisis económicas, el desempleo, y las dificultades financieras que afectan a millones de familias en todo el mundo pueden ser abordadas con las técnicas de sustitución inmediata, reemplazando pensamientos de escasez y limitación con verdades bíblicas sobre la abundancia de Dios y su compromiso de proveer para las necesidades de sus hijos. Esto no significa adoptar una mentalidad de pensamiento mágico que ignore las realidades prácticas, sino desarrollar la capacidad de mantener la confianza en la providencia divina mientras se toman acciones responsables y prudentes. Las enfermedades graves, los diagnósticos médicos difíciles y los desafíos de salud que enfrentan tantas personas pueden beneficiarse enormemente de la práctica de la comunión con los santos, especialmente cuando se combina con tratamiento médico apropiado. San Judas Tadeo, que experimentó sufrimiento físico extremo durante su martirio pero mantuvo su fe inquebrantable, puede proporcionar fortaleza espiritual que complementa y potencia los efectos de los tratamientos médicos, creando condiciones óptimas para la sanación tanto física como emocional. Los problemas matrimoniales y familiares, que son fuente de tanto sufrimiento en nuestra sociedad, pueden ser transformados cuando los individuos aprenden a aplicar el ayuno mental,
absteniéndose de patrones de pensamiento destructivos sobre sus seres queridos y enfocándose en cambio en las posibilidades de reconciliación, perdón y renovación que Dios desea manifestar en sus relaciones. Esto requiere disciplina considerable, especialmente cuando las heridas son profundas y los patrones de conflicto están bien establecidos, pero los resultados pueden ser extraordinarios cuando se practica con perseverancia y fe genuina. La soledad y el aislamiento social, que afectan a un número creciente de personas en nuestro mundo hiperconectado pero emocionalmente fragmentado, pueden ser sanados a través de la práctica de la presencia continua de San Judas Tadeo y la comunión de los santos. Desarrollar una relación personal auténtica con el santo, tratándolo como un amigo íntimo y confidente espiritual, puede proporcionar compañía genuina y orientación sabia que gradualmente abre el corazón para relaciones humanas más profundas y satisfactorias. Al concluir esta exploración profunda de las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el silenciamiento de pensamientos negativos y la restauración de la fe auténtica, es importante reconocer que estos principios no son meramente técnicas psicológicas disfrazadas con lenguaje religioso, sino herramientas espirituales genuinas que operan en dimensiones de la realidad que van más allá de lo que la ciencia contemporánea puede medir o explicar completamente. La efectividad de estas prácticas no depende de nuestra capacidad para comprenderlas intelectualmente, sino de nuestra disposición para aplicarlas con humildad, perseverancia y confianza en la intercesión poderosa de este gran santo. San Judas Tadeo, que caminó con Cristo durante su ministerio terrenal, que presenció la resurrección y ascensión, que recibió el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, y que dedicó su vida entera a llevar esperanza a los desesperados, permanece activo y disponible para todos aquellos que invocan su intercesión con fe sincera. Su especialidad no es solo resolver problemas externos, sino transformar la vida interior de manera que podamos experimentar la paz y la alegría del reino de Dios independientemente de nuestras circunstancias temporales. La invitación que San Judas Tadeo nos extiende hoy es la misma que Jesús ofreció a sus discípulos hace 2000 años: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es pasividad o escape de las responsabilidades de la vida, sino la paz profunda que viene de saber que nuestras mentes y corazones están alineados con la voluntad divina, que nuestros pensamientos reflejan la verdad eterna en lugar de las ilusiones temporales, y que nuestras vidas están siendo dirigidas por una sabiduría infinita que ve el final desde el principio y que está comprometida con nuestro bien supremo. Que cada persona que ha escuchado estas palabras encuentre en San Judas Tadeo no solo un intercesor poderoso para sus necesidades específicas, sino un maestro sabio que puede guiarles hacia la libertad mental y espiritual que es su herencia como hijos amados de Dios. Que aprendan a silenciar las voces de duda, temor y desesperación que han limitado su capacidad de experimentar la abundancia divina, y que descubran en su lugar la voz clara y amorosa del Padre Celestial que constantemente les susurra palabras de esperanza, propósito y destino eterno. Que San Judas Tadeo interceda por todos nosotros, para que nuestras mentes sean renovadas, nuestros corazones sean sanados, y nuestras vidas sean transformadas en testimonios vivientes del poder ilimitado del amor divino. Amén.